¿Estás listo para descubrir Alemania? Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Alemania Desconocida, el podcast que te llevará a explorar los rincones más fascinantes y menos conocidos de este maravilloso país. Acompáñanos en esta aventura única mientras descubrimos juntos la riqueza cultural, la vida cotidiana y los secretos mejor guardados de Alemania. Todo desde los ojos de los hispanohablantes que viven y exploran este país. Únete a nosotros en Alemania Desconocida y comencemos juntos este viaje inolvidable a través de la diversidad, la tradición y la modernidad de Alemania. Vamos juntos a explorar Alemania Desconocida. Aló, cumples viajeros, y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alemania Desconocida, el podcast. Y pues como siempre, damos la bienvenida al equipo. ¿Qué tal, Maffer? ¿Qué tal, Ingibo? ¿Y qué tal, Ale? Muy buen día. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo están? Y bueno, también les saludo aquí, Omar Gerpadrón. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de las opciones de hospedaje aquí en Alemania, del hospedaje tradicional, de lo que todos conocemos para hospedarse prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Y pues estamos muy contentos también de platicar con este tema porque es un tema que se ha repetido como los anteriores en los que hemos platicado, por eso hemos estado hablando de estos temas primero en estos primeros episodios. Es una pregunta que se repite en redes sociales, Facebook, YouTube, aquí mismo ya nos han empezado a preguntar, en Instagram. Tenemos que aclarar, creo que desde un inicio también, que todo lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es a través de nuestra experiencia, de lo que hemos ido viviendo y lo que hemos ido aprendiendo también cada uno de nosotros al residir en Alemania. Y bueno, ahora sí, para no dar más rollo a esta introducción, pues vamos a entrarle al tema y pues, Ale. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues actualmente en Alemania tenemos como muchas opciones de hospedaje. Hay cada vez más opciones y sin embargo las que siempre han sido las tradicionales pues son los hoteles, ¿no? Que tenemos desde hoteles internacionales en cadena que se encuentran pues en muchos países y tenemos también hoteles ya más, por alguna manera decirlo, locales, ¿no? Que son alemanes y que se pueden encontrar en las diversas ciudades. Casi en todas las ciudades, tanto grandes como más pequeñas, hay estas opciones. Ahí podemos buscar nosotros, pues dependiendo de 1 a 5 estrellas. Ya dependerá de la comodidad de nuestro bolsillo y de todo lo que uno considere que es importante para el hospedaje como tal, ¿no? Por lo general los precios ya incluyen IVA, entonces uno ya considera el precio que te dan en internet o si llamas por teléfono para reservar una habitación, pues ya incluyen por lo regular estos precios, el IVA. Otra opción más económica de alternativa a estos hoteles, pues son los hoteles que se encuentran a las afueras de la ciudad o los que se encuentran cerca de las estaciones de tren. No sé si ustedes ahí tienen alguna experiencia. Yo creo que estas opciones son las más conocidas, las que las personas yo creo que son las primeras que se nos vienen a la mente cuando queremos pensar en un hospedaje. Sin embargo, pues yo creo que tienen pros y contras, ¿no? Como cualquier opción de hospedaje que vamos a abordar en este episodio. Y bueno, yo de entrada ocupo o he utilizado estas opciones de hospedaje. Yo creo que son como las más prácticas porque pues básicamente no tienes que hacer nada, ¿no? Tú vas, tienes tu habitación y todo está ya para ti, ¿no? A lo mejor a veces incluye incluso el desayuno, ¿no? Si tú le das en esa opción o igual, pues por la practicidad de no tener que buscar en dónde, ¿no? Te levantas un poco más temprano y vas a desayunar ahí, ¿no? Exacto, entonces, a mi parecer, por ejemplo, una ventaja que tienen estos hoteles
tanto internacionales como locales, es pues la comodidad. Son precios quizá un poco más elevados, dependiendo desde, yo diría, quizá 3 estrellas hasta 5, son los que pues tienen mayores opciones dentro del hotel. Las instalaciones por lo regular son como muy cómodas, pero bueno, Mm, también considerar que pues uno no va a estar todo el tiempo en el hotel. Cuando vas a visitar, por lo regular es que vas a estar durmiendo y quizá a lo mejor, no sé, media hora viendo televisión y tal, ¿no? Entonces, a lo mejor yo diría, bueno, eso sería una cuestión a considerar. Si tienes la posibilidad, ¿no? Y económica, pues bueno, eso es una opción fácil, ¿no? Segura, cómoda, pero pues sí, también pensar en que cuando uno va de turista, pues por lo regular va más a ver las cosas y casi, o sea, ocupas el lugar para dormir, ¿no? como decía mi mamá cuando llegaba tarde a casa y me decía: "Esto no es un hotel". Bueno, cuando te hospedas, pues sí, vas a eso nada más, ¿no? A dormir, Exacto. porque el resto del día vas a estar, pues, conociendo la ciudad, ¿no? Ujú, Entonces, también eso es como que una característica del cómo puedes encontrar un hospedaje, ¿no? Si está ujú, lo que decías dentro, fuera de la ciudad, cercano, no cercano. Hace un rato, mm, cuando estábamos platicando nada más nosotros, precisamente comentábamos, ¿no? Que a lo mejor los hoteles que están cerca de las estaciones, pues, a lo mejor no se recomendarían mucho, ¿no? No sé qué mm, opinen ustedes sobre esa parte, ¿no? Es depende de cómo planifiques tú el viaje. Yo creo que si tú vas a quedarte por mucho tiempo en la misma ciudad, yo prefiero buscar hoteles que estén cerca del centro para poder pasear tranquilamente y si yo me quiero regresar temprano, me regreso temprano, y si quiero llegar tarde, llego tarde. ujú, Pero si yo tengo pensado hacer un viaje y irme al día siguiente o 2 días después a otra ciudad cerca, o sea, de un país, yo digo, prefiero quedarme cerca del centro, o sea, del transporte, donde esté el metro, donde esté un claro. bus, donde esté el Mm, avión, donde esté el Flughafen, o sea, donde esté el aeropuerto Claro. cerca. Es depende o cómo tú haces tu planificación de viaje, es lo que planificación. yo pienso. Ujú, tienes razón. Ujú, Yo creo que definitivamente alrededor de las estaciones de trenes, al menos lo que ocurre en Alemania o en general en Europa, suele ser zonas bastante conflictivas, ¿no? Entonces, al menos mi experiencia, y yo nunca recomendaría quedarse en estas zonas a pesar de que sí son las más céntricas, ¿no? O sea, sobre todo las estaciones de trenes centrales de las ciudades, es muy cómodo, ¿no? Porque puedes llegar en el tren, sales y estás a unos pasos del hotel y todo te queda cerca. Pero al final, al volver en la noche a tu hotel, normalmente la vibra que hay en esas zonas no es la más linda. sí. Estoy generalizando quizás, pero es mi experiencia y creo que es así en muchas ciudades, ¿no? Yo sí soy muy de quedarme en un hotel. Creo que aquí mi recomendación para quien hace una reservación en un hotel es, si se puede, hacerla con mucha anticipación, porque así Ujú, puedes tener más opciones y puedes comparar precios y no de último minuto, aunque lo puedas hacer a través de alguna plataforma, ya no hay más opciones, ¿no? Entonces te ujú. tienes que quedar con las que quedaron, ¿no? Entonces, para mí esa sería una recomendación, ¿no? Cuando vayan a viajar, hacerlo con anticipación para que puedan tener mayores posibilidades de elegir. Sí, yo me iría como lo que dicen ustedes, ¿no? Por ejemplo, como Maffer, que se queda cerca de lo que son las estaciones. Yo Ujú, también me he quedado, pero en lugares pequeños, ¿no? En Ujú, ciudades pequeñas, en pueblos, que se sabe o que es más turístico en el aspecto interno, ¿no? Al turismo del país, del mismo país, ¿no? Me voy quedando en esas zonas, pero en ciudades muy grandes, procuro no. Un ejemplo, y no, como decías, no, Gibo, no generalizar, pero hay ciertos lugares y ciertas ciudades, por ejemplo, Frankfurt, yo la verdad ujú, en Frankfurt no recomendaría para nada el quedarse cerca de la estación central de trenes, ¿no? Yo me iría con un hotel un poco más hacia la parte central, el Altstadt, la ciudad vieja, o un poco a las orillas del Main, hacia esas zonas,
ir un poco retirado hacia de lo que sería la central de trenes. Claro que también tiene mucho que ver lo que estábamos hablando, ¿no? El presupuesto que uno tiene, pero sí, mi recomendación también sería hacia eso, ¿no? Irte un poquito más retirado de, de esas partes centrales, de esas partes tan caóticas que pueden ser en algún momento, porque pues es una realidad, ¿no? En todos lados puede pasar algo y Alemania, la realidad es que no es la excepción, ¿no? También pueden Claro. suceder cosas Mm, y normalmente están hacia esas partes de donde están los trenes, ¿no? Son las más difíciles. Eso hablando de hoteles, ¿no? Algo que también me gustaría retomar de lo que decía Ale, ¿no? O sea, estas opciones que ofrecen muchos hoteles con desayuno incluido, con media pensión, con todo incluido, ¿no? En Alemania no es tan común eso de todo incluido y yo creo que una gran forma también de viajar es con esas opciones si escogen un hotel con el desayuno incluido, porque así hay veces que puede ser más económico o es más cómodo ujú, estar en el mismo lugar, levantarte y solo bajar a tomar el desayuno y ya sales directo a conocer la ciudad en la que te encuentres, ¿no? Eh, yo sí soy, en mi caso, muy de salir a desayunar a algún lugar, busco siempre cuál es el mejor lugar para desayunar en la ciudad o lo que esté más recomendado, es parte de mi forma de conocer las ciudades, ¿no? A través de ujú. la comida y de los desayunos en especial. Pero es muy cómodo también, ¿no? Levantarte, bajar y ya está el buffet alemán, ¿no? O sea, ahí listo para que puedas Ujú. tener las energías y continuar y empezar el día, ¿no? Que Es que es justo, sí. que en eso también le iba a comentar, los desayunos aquí en Alemania son totalmente diferentes en otros lados de Europa. Aquí Claro. solamente, Sí. no sé ustedes, yo lo he probado, también yo tengo que ver los precios porque siempre me colocan son diferentes tipos de panes, eso sí, Claro. siempre vas a tener diferentes tipos de panes, diferentes tipos de salami o de jamón, Ujú, ujú. y el queso de blanco o el queso amarillo, como se llama, mentala o queso buta o todo tipo de queso. Pero no hay Au bei- arepas, ¿o sí? No, no. Ni Pero no chilaquiles hay, exacto, no hay arepas ni chilaquiles no, para quienes nos están para escuchando. nosotros. Creo que ese es un punto muy bueno que acabas de tomar, Mafer, porque cuando tú vienes a vivir a Alemania, bueno, pues es algo que te va a hacer día al día, ¿no? Pero si vienes como turista, pues a lo mejor va a ser un shock un poco cuando te levantas, vas a la zona del buffet y tú te imaginas no, algo un así muy huevito espectacular. sancochado con Mucha tocineta, diversidad. Exacto. o Claro, sea, tampoco hay que decir que es malo, ¿no? O sea, es no, no, Es diferente. diferente. Me es han algo, tocado desayunos muy buenos, Sí. pero sí, nosotros estamos acostumbrados a un buffet, desayuno buffet con un poco más amplio en variedad de cosas, ¿no? Chilaquiles, Y más arepas. haré carbohidratos, por así decirlo. mucho Digamos que carbohidrato. mucho carbohidrato. Ujú. Entonces yo creo que a lo mejor tomar el desayuno 1 o 2 días está bien, pero después aplicar como tú, Gibo, ¿no? Mejor buscar algunos lugarcitos en donde puedas tener otros desayunos, ¿no? Ujú. Ok, qué otro tema con respecto a lo que es el hotel, la parte tradicional? ¿Qué otra cosa podríamos considerar para escoger un hotel? Hemos visto su ubicación, hemos visto parte del desayuno, los costos. Yo diría que los costos pues son muy variados. Mm, Normalmente los más económicos, como dijimos, se van hacia estas zonas de la parte del tren, de las estaciones de tren. Las partes centrales normalmente se van un poco más caros al presupuesto un poco más elevado, pero creo que Alemania se identifica también por tener para todos, ¿no? Para todos los bolsillos, para todos los gustos y para cómo te guste también viajar, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, si es muy caro, es muy económico, hay mucha diferencia entre uno económico y uno muy caro. Mm, Creo que depende también del tiempo que vas a buscar el hotel. Porque como dice Gibo, creo que si tú lo buscas con anticipación,
con 1 mes o 2 meses de anticipación más o menos puedes encontrar económicos hoteles y 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. O sea, yo lo he buscado con 2 meses, 3 meses de anticipación y la noche me cuesta, o sea, no me cuesta tan, no sé, 50, 45 euros la noche. Por eso digo, es dependiendo de la planificación que tú vayas a tener cuando vengas aquí a Alemania. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Nuremberg están los hoteles los hoteles más comunes cerca de la estación del tren y la estación de autobuses, de Ujú. Flixbus, como se le llama. Y te incluyen igual el desayuno, te incluye todo, está cerca no lo veo, o sea, no he pasado por allí tampoco, no estoy mucho Ujú. tiempo allí, pero no lo veo o sea, tan peligroso, o sea, puedes andar y está cerca también de la ciudad. O sea, yo creo que aquí en Nuremberg es recomendable quedarse en hoteles que están cerca de la estación. Ok, ok. Bueno, yo Y hablo por el tema ujú. de Hamburgo. En Hamburgo yo no recomendaría. O sea, sí es una zona no muy linda. Por supuesto, hay una calle principal que sí está muy cómodo quedarse ahí, pero tampoco son los más baratos, ¿no? O sea, son caros también. Es que creo que sí es como lo platicábamos en un inicio, ¿no? Depende mucho, por ejemplo, hacia el sur de Alemania, Ujú. normalmente como más tranquilo, ¿no? Y creo que las Hay ciudades una son un gran poco más diferencia. pequeñas. Creo que las Sí, ciudades exacto. como München creo que sí es un poco más grande y creo que sí hay que tener cuidado, pero Nuremberg es un poco más pequeño. Sí, Y por otro- eso yo decía el Frankfurt, ¿no? Frankfurt, yo Frankfurt, en sí. especial es Frankfurt, sí, mi recomendación de plano sería no cerca de la estación del tren. Mejor vete un poquito más para allá. Y otra recomendación que yo agregaría a esto es considerar y siempre echar un vistazo a la actividad, a las actividades que van a ocurrir en la ciudad a la que van a visitar en la fecha, ¿no? Porque suele haber muchas actividades Mm, culturales, deportivas, ¿no? O sea, hace muy poco tiempo aquí en Hamburgo fue el maratón, ¿no? Entonces, yo supe de mucha gente que no encontraba dónde hospedarse porque coincidía con un festival importante aquí en mm. Hamburgo. Entonces, cuando ya se empatan dos actividades tan importantes, suele ser muy caro y complicado encontrar una habitación, ¿no? Sobre todo en el centro de la ciudad o la parte más cómoda para quedarse. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui al Oktoberfest, fue súper difícil encontrar hospedaje, porque claro, también fue una decisión que ya tomamos con muy poco tiempo de antelación. Ujú. Y entonces lo que hicimos fue hospedarnos cerca de una ciudad que es la más próxima a Múnich, ¿no? A München. Claro, eso es muy bueno. Entonces, de ahí ya era muy, bueno, relativamente sencillo irte con el tren, llegar al centro de la ciudad y de ahí caminar al Oktoberfest, ¿no? Entonces esa es como otra opción que afortunadamente en Alemania creo yo que el sistema, con algunas excepciones que en algún momento quizá abordaremos, pero está bien conectado, es decir, hay opciones de autobús, de tranvía, en las grandes ciudades, pues, de manera tal que puedes buscar estacionamiento en algún lugar no tan en el centro de la ciudad, donde además puedes encontrar hospedaje accesible o incluso encontrar hospedaje cuando es un evento tan grande como este, que es el Oktoberfest, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y normalmente ustedes, ¿cómo hacen la reservación? ¿Cuál es la forma en la que reservan los hoteles? Yo utilizo una aplicación que se llama Booking. Ujú. Yo lo recomiendo para todo tipo de que quieran utilizar de hospedaje, hoteles, hostales, camping, o sea, todo tipo de hotel lo puedes encontrar allí. Y te Uh-huh. dan las opciones que puedes, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres buscar. O sea, si quieres Ya. buscar 5 estrellas, 3 estrellas, si quieres tener parking o si quieres tener desayuno incluido, si no quieres tener desayuno incluido. Por ejemplo, yo lo utilizo para los hoteles que puedan admitir mascota, porque yo me llevo mi mascota para Ah, todos mira. lados. Ah, uh-huh. Y yo lo uso y me ayuda mucho, porque me agarra todas las opciones que de todos los hoteles que aceptan mascotas en ese momento.
y después te van acumulando noches. ¿Tienen ese sistema de fidelidad y después de cierto número de noches acumuladas te dan una noche gratis o no tienen eso Booking? Ok, yo tengo la opción de Genius, yo sí Genius 2, que por Ujú, ejemplo, que es cuando tú, cada vez que tú vas y das como que alquilas un día, o sea, reservas un día o 2 días ujú, y ujú, tomas la foto de la habitación y dices excelente servicio Ah, o sea, de la habitación, del baño y de la ujú, recepción. Ellos te dan ujú. como que, muchísimas gracias, te voy a dar una estrella. Ok, Entonces, en esa estrella te pueden dar el 15% para alquilar un auto o si buscas otro hotel parecido, te dan el desayuno gratis o si tienes, mm, te pueden dar el 8% de hospedaje en otro hotel. O sea, de verdad buenísimo. es excelente. O sea, es una buena aplicación para buscar hoteles. Pues aprovechando precisamente que dices que tú buscas por Booking, también aprovecho para recordarle a todos nuestros oyentes y a quienes nos estén viendo que en la descripción de este episodio van a encontrar precisamente un link a esta aplicación de Booking para que puedan hacer a través de Booking su reservación. Es una afiliación que tenemos en Alemania desconocida y pues si ustedes hacen alguna reservación con esta aplicación, con esta plataforma, pues también nos están ayudando a nosotros a que pues, podamos seguir haciendo mejor y más contenido con esta afiliación de Booking. Gibo, ¿tú cómo buscas Yo, hotel? yo también uso una plataforma, pero yo uso hoteles.com. Ajá, A mí me parece que es cómoda, es segura. Al final creo que son la misma historia. O sea, todas estas de Expedia, sí, Booking, ujú, ujú, hoteles.com es lo mismo, nada más de cambiar el nombre. Pero bueno, en mi caso yo uso hoteles.com. Igual es muy fácil la búsqueda, haces filtros por ujú, precio, cerca del centro donde quieres estar. Y en el caso de hoteles.com, solo para quien no lo sepa, sí te dan noches gratis. Después de 10 noches, te dan una noche gratis. Obviamente hacen un balance del precio que pagaste durante las 10 noches y la noche gratis es de un precio promedio de lo que pagaste en ujú, esas 10, ¿no? ujú. Entonces, para mí es cómodo y creo que es la forma en la que he estado reservando desde hace ya varios años. También comparo con la tarifa que arroja el hotel, ¿no? Antes de ir, Ujú, comparo lo que me ujú, dice esta plataforma con lo que claro. arroja la página web del hotel y la verdad es que 95% de las veces siempre es más barato hoteles.com que el hotel. ¿De Eso sí, verdad? se nota que hay, sí, siempre hay un mejor precio y termino haciendo la reservación en la plataforma, ¿no? Mira, eso está buenísimo No lo porque había yo visto. normal, yo tampoco, porque yo normalmente lo que hago es que primero veo en Booking, Ujú. Ujú, veo los hoteles y después me voy precisamente a su página principal del página. hotel Ujú, y normalmente lo hago de esa forma o voy buscando por Gmaps también, ¿no? Y voy ujú, viendo, dependiendo las rutas que yo quiero hacer, lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Cómo me quiero estar moviendo en una ciudad y lo ujú. voy viendo de esa forma y después me voy o a Booking o me voy a la página principal del hotel. Pero pues hay que revisar también la que nos dice Ivo, ¿no? Tú, Ale, ¿cómo lo usas? Yo siempre me voy a Google y de ahí pongo así hoteles en la ciudad en la que quiero ir. Y lo que a mí me gusta mucho es que siempre puedes ver como el mapa y entonces alrededor cómo están y vas comparando precios y también como la distancia a los lugares a donde quieres ir, ¿no? Entonces ya después también hago esto que ustedes, me voy al hotel y hay veces que también está con Expedia, no, Expedia, 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 Expedia. Ajá, ya. o algunas otras TripAdvisor, que opciones, también puedes, como ¿no? hay Ver. varias opciones, exacto, y ya pues ahí tú puedes hacer como el comparativo del hotel y de estas opciones, ¿no? Pero sí, casi siempre es, me voy a la ciudad
Y ya luego tengo otras opciones de hospedaje que hay veces que prefiero, ¿no? Que no son los hoteles, que igual ya en otro momento platicaremos. Pero sí, cuando voy a hotel, eso es la manera en la que lo hago. Y ahorita que estoy escuchando sus tips, pues voy a buscar por ahí. Fíjense, ya me voy a ahorrar un poco de dinero. Sí, No, y es sí, que hay que irle buscando, ¿no? Sí, no. claro. Lo bueno es que en Booking debes registrarte y cada Ya. vez que o sea, buscas hoteles ahí, ellos te van ganando como puntos, ellos ponen como estrellas. Y entonces vas ganando estrellas y vas ganando descuentos cada vez que tú vas como reservando un hotel diferente. Ah, súper. Datos, María Fernanda, ¿vale? Claro. Pero bueno, al final del día también esa es dentro de las opciones de hospedaje tradicional, ya mencionamos hoteles, pero también hay otra que también quizás es para un público más específico, ¿no? Que son, pero también es por muchísimos años se ha usado, que son los hostales, ¿no? Sí, los hostales creo que es una muy buena opción para quienes les gusta esta onda de ir de mochilazo, ¿no? Como Ujú, que es la opción que tú tienes como para, primero, como más rápida de moverte, ujú, y que además te da esa opción de como ir, como vas de mochilazo y vas con ese feeling de conocer también más gente, pues te puedes quedar con más gente porque normalmente el hostal es eso, ¿no? El quedarte en una habitación donde hay camas a partir de 4 personas, 6 personas, incluso hasta de 12 personas. Ujú. Puede Sí. ser una habitación de puros hombres, puras mujeres o un mixto. mixto. Entonces Ujú. creo que Ujú, es una opción muy interesante para quienes les gusta y tienen ese ritmo de viaje, ¿no? Además de que es más económico, pero, por supuesto, a mi forma de viajar, lo he hecho el quedarme en hostales, pero he tenido por ahí un par de experiencias que me han hecho que ahora busque hotel, ¿no? Si quieren, vamos a entrar con su experiencia, su opinión, y después les cuento un poquito una de ellas, nada más una para que sea rápido, y les cuento esa experiencia. Yo ¿Cuál creo cuál que ha sido la suya? de hospedarse en un hostal, yo creo que es para personas que viajan solas, yo creo que ese es ujú, el principal público, Ujú. o quien viaja, sí, principalmente solo o con algún amigo, ¿no? O sea, que a lo mejor no quieren o no pueden pagar un hotel, entonces se tienen que ir a compartir esa habitación, como ya decía Omar, con 4 o con 12 personas, ¿no? O sea, sí ujú, son habitaciones que suelen estar bastante bien acondicionadas, donde, por supuesto, son camas litera, ¿no? O sea, o camas individuales, dependiendo del hostal. Hay que llevar casi siempre el candado con el que vas a poder guardar tu equipaje, ya sea debajo de la cama o en algún locker que está dentro de la habitación. Eso es súper importante que la gente que lo vaya a hacer o que nunca lo ha hecho, que lo lo toma en considere, ¿no? cuenta. Que siempre lleven el candado porque suele ser muy caro si lo compras Ujú. en el lobby del hostal, ¿no? Entonces, en lugar de costar 1,50 € puede costarte, yo que sé, 5 euros, ¿no? O sea, sí suele ser exagerado porque ya estás ahí, entonces ya te quieres salir a conocer la ciudad en la que estás, y entonces dices, ya, venga, dame el candado y me voy a guardar mi equipaje aquí, ¿no? Pero yo creo que es una opción muy buena porque también no sé cuál es su experiencia. Los hostales suelen estar en el centro de las ciudades, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. están muy bien ubicados y pues es una buena forma también de conocer. Mafer, ¿tú qué piensas? En mi experiencia con los hostales, yo recomendaría, no es para darle publicidad, no me están pagando por esto, pero recomendaría el Generator, que es un hostal que aquí en Alemania lo puedes encontrar en varios sitios o sea, en varias ciudades. Creo que es algo económico. Puedes encontrar, si vienes en familia, ese hostal tiene una habitación, por ejemplo, con 5 camas y lo puedes Sí, reservar solamente para ti. Y también hay, por ejemplo, habitación para parejas, hay habitaciones, o sea, privadas. sí, Solamente vas a tener el baño y ya. Es algo que
digo, como siempre lo dije en este episodio, es cómo planificas tú el viaje hacia acá hasta Alemania. Creo que si vienes algo por un cierto tiempo y vienes a conocer varias ciudades aquí, yo te recomendaría que te quedaras en un hostal. Es económico, creo que es algo rápido y puedes encontrarlo en varias partes de la ciudad. Es mi recomendación. Y yo creo que antes estaba muy estigmatizado de que era solamente para gente muy, muy, muy joven, ¿no? Y yo creo que ahora depende del hostal, pero sí hay más aceptación para personas no de 18 años, ¿no? Que están viajando por Gracias, Europa. Guivo, me Y dijiste yo creo joven. que, Me siento Es joven. que los viejitos ya empezamos a buscar esas opciones de Comodidad. comodidad, ¿no? Ya Ya, eso es hicimos verdad. es los que incluso viajes. hay algunos hostales, y no sé si hasta la fecha sí siga pasando, que tienen un límite de edad. O Ujú. sea, sí, Así, sí sí. son mm, excluyentes. O sea, porque buscan justamente, o más bien, yo creo que también se quieren evitar la queja de la persona más adulta que vaya a la recepción a Claro, quejarse de que en la están habitación haciendo están ruido. haciendo exacto. Entonces yo creo que también es por prevenir problemas, pero yo creo que definitivamente viajar y quedarse, hospedarse en un hostal, sí es una buena opción. sí, sí es una buena opción, solamente lo que yo les decía en un inicio, ¿no? Y les cuento de forma muy rápida esa experiencia que fue la que me hizo ya después, ¡pum!, olvidarme de quedarme en un hostal. Estaba dormido ya a las 2 de la mañana en mi camita, en la parte de arriba. Era la litera, yo estaba en la parte de arriba, y de repente, como a las 2 de la mañana, llega alguien y siento cómo me mueve y me empieza a decir en inglés: "Este es mi lugar, este es mi lugar". Y yo me despierto, pues, todo dormido, mi inglés es malísimo. Yo Se le te decía subió en el alemán, muerto, se te se subió me el su muerto, Omar. No, 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 bueno, casi, hubiera Fue sido real. mejor que se me subiera el muerto, hubiera estado mejor. Y me volteo y le digo: qué? No, este es mi lugar, tú vas allá abajo", porque la de abajo estaba vacía. Esa Desocupada. era su cama. Lo que pasa es que la persona venía ya tomada, y entonces, Mm, como yo estaba bien dormido, no despertaba bien, no sabía cómo explicarle, y el otro compañero de otra cama se lo puso y le dijo: "A ver, él está ahí ya dormido, la de abajo está libre, duérmete ahí". Total, me ayudó y se quedó dormido en la otra, ¿no? Y entonces fue para mí como esa sensación, ¿no? A lo mejor no fue tan drástico, ¿no? trágico. No es una experiencia trágica, pero esa Bueno, donde sensación que cabe te uno, queda, caben ¿no? dos, Omar. Donde cabe uno, caben dos. Entonces, No, pues yo hombre, pero también le he dicho, venga, ya está, Bueno, nos ahorramos. súbete, pues. alzar la Exacto, cobija, la ¿no? cobija. Bueno, pues ya qué, pues, ya vente. No, y bueno, de a partir de ahí, el siguiente hostal que tomé fue con habitación, porque también esa es la otra opción, ¿no? Que tienes en hostal, que puedes también, hay algunos que tienen habitaciones para una sola persona o para 2 nada Mm, más, ¿no? Entonces, la siguiente lo tomé así con una persona y ya de ahí salió mi gusto por los hostales. Te digo, no fue una cosa tan drástica, pero quedó el Yo, sentimiento, ¿no? no, Y claro, yo te entiendo, Omar, porque igual yo cuando era más joven, igual pues dije, claro, me voy a aventurar porque ¿por qué no? ¿No? Y me acuerdo que nos fuimos varios amigos, éramos como 4 y decidimos, no fue en Alemania, fue en ujú, otro país, pero sí tengo yo también esta experiencia de que los hostales, es verdad que hay gente más joven y obviamente aquí en Europa está como es muy conocido esto del programa Erasmus, no sé si han Ujú, escuchado, ujú, ¿no? Y claro, entonces ujú. claro. gente joven que va a la fiesta, ¿no? Y entonces, si no mal recuerdo, estábamos cerca de Ámsterdam. Uy, Y pues ya se la podrán fiesta. imaginar, ahí fue la Mm, fiesta y era una habitación que les gusta, yo creo que como de unas 12, 18 camas. No, bueno, al principio todo muy bonito, jijiji, jajaja, todos conociéndonos. Ya les quiero decir en la noche cómo se puso eso, ¿no? Porque Wow. hubo alcohol a todo lo que daba y yo después de eso quedé traumatizada y desde ahí dije, no, esto creo que no es para mí. El siguiente hostal fue ya de
4 camas y éramos las 4 personas que íbamos. Y desde ahí yo no he tenido como esta gusanito de nuevo de un hostal, honestamente. Pero yo sé, no fue en Alemania, así que a lo mejor acá es otra la situación, fue ya hace años, que ahora lo que dice, ¿no? A lo mejor ya no es totalmente para gente joven, ¿no? Que en ese tiempo yo era más joven, pero sí, o sea, siempre considerar que cuando vas a un hostal, pues sí, no vas a tener la privacidad de un hotel, la comodidad de un hotel, y que otras cosas sí vas a tener, como a lo mejor conocer gente, es un ambiente bonito siempre y cuando pues no pasen extremos como estos que yo viví, ¿no? Pero sí. Eso que acabas de decir, Ale, es muy importante de que la gente sepa, ¿no? Porque esa convivencia que puede ser atractiva, puede ser Uh-huh. también un poco complicada, porque los hostales, además de compartir esta habitación con 4, 6, 12 personas, el baño o la Uh-huh. ducha no está dentro de esa habitación, ¿no? Uh-huh. Entonces está en un pasillo afuera de esta habitación donde vas a tener que compartir no nada más con estos 12 amiguitos nuevos que hiciste, ¿no? Sino con Con todos. la mitad del hostal que Del está hostal. en ese Sí, sí, piso, sí. ¿no? Entonces, Uh-huh. la convivencia y la experiencia, yo creo que una vez en la vida hay que vivirla. Quien nos está Uh-huh. escuchando, quien nos está viendo, yo creo que la edad que tengan pueden hacerlo, ya sea por ahorrar unos cuantos euros, que siempre viene bien ahorrar unos cuantos euros, Claro que o sí. también por la pura experiencia de vivir cómo es ese ambiente en un hostal, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sí, hay que vivir esa experiencia y hay que experimentarlo, y más si te gusta la parte viajera, ¿no? Para que puedas Ujú. después tener algo que contar también, ¿no? No, y Claro. hay gente de todo, hay gente que de verdad disfruta mucho la fiesta, así sea más joven o menos joven. Y entonces para ellos yo creo que un hostal es la opción, más económico, conoces gente, ¿no? Pero claro, hay personalidades y yo creo que no es para todos, pero sí, la experiencia, vivirla, sin duda. Ah, y Y quien bueno, desee, bueno, no sé si quieras decir, para quien nos escucha, tenemos también una afiliación con Hostel World para que puedan ustedes también acceder a alguna opción de hostales en Alemania. Igual lo van a poder encontrar en la descripción de este video para que también puedan vivir esta experiencia tan divertida que ya hemos descrito. sí, 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 no se dejen llevar por algunas experiencias que luego contamos. Hay de todo, hay de todo. Y a mí me gustaría terminar un poco con este capítulo haciendo como un algo que también es importante para cuando escoges. Ya hablamos de a lo mejor zonas que puedes ir buscando, características que puedes tener, que si con desayuno, no desayuno, en fin, ya dimos experiencias, pero más o menos con todas estas características que uno debería de buscar, costos, costos, porque no hemos hablado de como cuánto podría una persona pagar, entre qué costos para que sea una buena experiencia al quedarte en hoteles. Yo, por ejemplo, de lo más económico que he pagado ha sido unos 50, 45, 50 euros por ¿Hotel? noche. ¿En hotel? Hotel, ¿Con Vaya. desayuno? sin desayuno. Sin Muy caro. desayuno, he de decir también que sí. Wow, Creo muy que es muy barato. Hasta costoso. hasta lo más caro que me he ido ha sido, ahí sí fue porque no tenía otra opción, 130 me parece, una sola noche con desayuno ¿Y para cuántas personas? para una. Uy, Mm. uh-huh. Ese ha sido el más caro. Entonces yo me iría por hotel por noche, un promedio entre 50 a 60 por noche. Uh-huh. No sé Yo creo ustedes que cómo. eso va a depender mucho de la ciudad en la que se queden, la verdad. O También. sea, yo creo que en el caso de Hamburgo, que es donde yo resido, te diría que no vas a encontrar de menos de 80 euros. O sea, entre Uh-huh. 80 y 120 es el promedio de un hotel decente, ¿no? O sea, pero menos no creo, ¿eh? E incluso reservando con anticipación, 45 no existe. En Hamburgo no. Y no en Blancanesa, ¿no? No, claro, en la cabeza no. Y tampoco no el que está enfrente del lago, del Alsta. Sí, yo aquí más o menos estoy en el Booking verificando los precios. Sí, Y por ejemplo, un fin de semana, por ejemplo, un día te cuesta como 56 euros aquí en la ciudad de Nuremberg.
Muy bien. 94, 104, 106, con desayuno incluido, pero de verdad me parece muy Ujú. costoso. Y eso lo que lo estoy haciendo es para este fin de semana. Pero eso más o Ok. menos es lo que yo estimo. Como comentó Gibo, creo que también tiene que ver la localidad, porque si uno se va cerca de Suiza o Austria, Austria no es tan costoso, pero Suiza sí, Ujú. Sí, claro. por la parte de abajo. O sea, puedes encontrar hoteles por un día en 130, 140, 150 sin desayuno. O sea, es muy caro. ¿Cuál sería tu recomendación, Ale? Más o menos Pues, a precios que ver, tú hayas. yo he pagado desde, ¿qué serán? Unos 60 euros con desayuno en ciudades no tan turísticas Ujú. y en hoteles de estas cadenas internacionales o locales. Pero claro, si uno va a ciudades un poco más grandes y tal, yo he pagado hasta 170, 180 por una habitación. ¿De Y cuántas eso ya personas? para dos personas, entre 160 y 180 para cuatro personas. O sea, ya al final, pues igual te vas a repartir un poco los gastos, no es tanto como el problema, pero sí, mi recomendación siempre es buscar con anticipación, porque esas Mm, veces, por ejemplo, fue ya con muy poco tiempo y pues eso, buscar opciones. Sí creo yo que hay a veces hoteles un poquito más económicos, o al menos en internet yo he visto, pero sí son de 2 estrellas o algo así. Mm, Entonces, y no tan cercanos a las zonas donde, pues más como turísticas, ¿no? Entonces, pues si tú Claro. llevas auto, probablemente eso no pueda ser tanto un problema, pero si tienes poco tiempo, te vas a estar moviendo y eso es una cuestión que te va a limitar, pues no merece la pena, creo yo, pagar un poco menos, pero al final, pues va a ser todo como tu viaje un poco más complicado innecesariamente, ¿no? exacto. Y eso sería para hoteles. Ahora, hostales también, pues, es una opción mucho más económica, ¿no? En donde, mm. de todo lo que hablamos hace rato, de las características que tiene un hostal, también los precios, pues, se van bastante para abajo, pero Normalmente son también hay más. muy caros. Sí, justamente. Yo estoy buscando para ir en el verano a Múnich. Y estuve viendo hoteles, hostales y demás. Y los hostales están en 80 y 100 euros. O sea, ¿Pero por cama o por quedarte tú sí. solo? No, no, por cama en una habitación de 6. O sea, está Oh, muy es caro. que Múnich es muy caro, o sea, es una ciudad Pero es demasiado. verdad que puede uno encontrar desde 15, 12 euros Sí, hostales, ¿no? sí, O sea, una cama en una habitación una compartida cama. con 8 Voy a 12 personas. buscar personas, 12, O 8 voy a con buscar 20. en el que me quedé ahí de Sí, horrible. Múnich, los 2 que me he quedado, voy a buscar el dato y te lo paso, Gibo, para a lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Y Y pues y yo pues creo que es importante que la gente que nos está escuchando nos diga cuál prefiere, ¿no? Si hoteles con todas las comodidades o también puede ser que les guste la experiencia de convivir con más gente en los hostales, ¿no? Eso es importante que nos cuenten sus experiencias y si se les ha subido el muerto, también que nos cuente alguien quien ha tenido una experiencia del tercer tipo. y quien ha tenido una experiencia ahí por medio extraña, seguramente van a salir experiencias mucho mejores que la Mucho más mía. rara, sí. ¿A quién se le subió el muerto? De verdad, estuvo buenísimo. Eso está muy bueno, pero ha de ser horrible, ¿no? No sé. A mí nunca se me ha subido el muerto, pero tampoco quisiera que se me No, subiera que ni que tampoco me quiero dijeran, experimentar eso. esta es mi cama, no No tampoco. Es quiero. que esos son un poco los inconvenientes a veces, ¿no? O sea, la verdad es que no sabes quién te va a tocar. Igual te toca Claro. alguien que está medio confundido, que no sabe o lo que sea, y Sí, pues te despiertan a la medianoche O que ronca Exacto. demasiado toda la noche. o que sí, roncan. eso sí, es horrible. Sí, Ahí Vas sí a yo no puedo convivir decir con nada esa porque yo ronco persona mucho. todo el día. Sí. sí. Yo no puedo decir ahí nada porque yo soy el que ronca. Uy, Entonces más Conmigo bien se se van a quejar quejarían. de ti. Exacto, exacto. Bueno, pues hemos hablado de hoteles, hostales, por supuesto, no son las únicas opciones. Esto es, como dijimos en un inicio, lo tradicional que se usa para viajar y para hospedarse aquí en Alemania, pero hay muchísimas opciones más. Bueno, hay un par de opciones más, ¿no? Otros tipos de hostales,
viajar más a tu ritmo, en fin, hay muchísimo y como, bueno, Cumples Viajeros, como han visto, pues esto también tiene mucho que ver, pues las opciones de alojamiento en Alemania, todo dependerá de los gustos que cada uno tenga, de la temporada también del año en la que uno Ujú. viene y las actividades que quieras realizar dentro de tu viaje y las prioridades que tú tengas dentro de tu viaje. Y pues aprovechando para el cierre, te recordamos que aquí en la descripción de este episodio vas a encontrar los links de Booking, de Hostel World, donde podrás ver, claro, si tú haces tus reservaciones a partir de estas afiliaciones que tenemos, nos ayudas a nosotros, nos apoyas a poder seguir haciendo más contenido, pero pues no tienes por qué usarlas también estas afiliaciones, ¿no? Es nada más para comentarlo y que sepas que ahí están y pues que nos sigan también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en nuestro blog, todo como @Alemania desconocida. Pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy, por el episodio del día de hoy. En el próximo vamos a estar hablando de las demás opciones de hospedaje. Pues hasta el próximo episodio, cumples. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Tschüss. Cuídense. Gracias por acompañarnos en este viaje por Alemania. Esperamos que hayas disfrutado del episodio y que te hayamos inspirado a explorar más de este maravilloso país. No te pierdas el próximo episodio de Alemania Desconocida, donde seguiremos descubriendo juntos los tesoros que este lugar tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura, cumples viajeros.